Y abran su Biblia a Romanos capítulo 3. Por favor, abran su Biblia a Romanos capítulo 3. Cuando encuentren la porción de la Escritura en la que estamos, por favor digan amén. Muy bien, y ya que la han encontrado, vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, que es una de las partes que más nos gusta de reunirnos, Señor, para escudriñarla juntos, para que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tienes preparado a través de lo que vamos a estudiar, Señor. Te pedimos que tu siervo pueda, Señor, menguar y tú puedas crecer delante de tu pueblo y puedas traer a cada uno de ellos y ellas, Señor, lo que quieres traer, Padre Santo, para que estén arraigados en tu palabra, para que su fe sea fortalecida. Y si hubiera alguien que todavía no ha doblado la rodilla delante de tu Hijo Jesucristo, Señor, que hoy por medio de la palabra pueda ser despertada su fe, y al de ser despertada esa fe puedan creer, y al creer puedan ser salvos como lo somos nosotros. Bendecimos tu nombre entonces, Señor. Enséñanos, te pedimos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos... Muy bien, Romanos capítulo 3, la semana pasada llegamos hasta el versículo 21, creo. Y de lo que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando, nos ha estado hablando a través de este capítulo, a través de Romanos pudiéramos decir, pero a través de este capítulo en especial, es acerca de la justicia de Dios que viene por medio de la fe. Para poder nosotros llegar a la presencia de Dios tenemos que ser declarados justos, tenemos que ser declarados justificados. Sabemos, por lo que vimos la semana pasada, que no hay justo ni aún. Por lo tanto, nadie de nosotros podemos, en ese sentido, ser justos como Dios es justo y poder tener la habilidad para entrar delante de la presencia del Señor por nosotros mismos. Esa justicia tiene que ser impartida por Dios a cada persona. Esa justificación tiene que venir de parte de Dios a cada persona. Pero esa justificación no viene automáticamente. Esa justificación viene solamente a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y tenemos que prestar atención cuando Pablo usa en esta carta palabras como esa palabra tan simple que es todo o todos, porque hay corrientes religiosas que hablan acerca de cómo la justificación o la expiación o la propiciación que Cristo vino a traer es limitada, no es para todo mundo. Entonces tenemos que poner mucha atención. Vamos a hablar más de esto, de hecho, cuando lleguemos al capítulo 8, ahorita se los voy a mencionar otra vez. Pero tenemos que empezar a prestar atención desde ahorita, porque todo lo que hemos estado viendo está siendo el cimiento sobre el cual Pablo está básicamente construyendo el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, que es traído por la gracia de Dios, que a través de esa gracia nosotros podemos creer y por medio de esa fe ser salvos. Entonces, como hemos estado viendo en nuestros estudios anteriores, los judíos veían la ley y veían la circuncisión, cosas que a menudo ellos mismos no cumplían con ellas, como las razones por las que de alguna manera estarían libres de juicio delante de Dios. Y yo creo que si yo fuera judío, y como mucha gente religiosa la hay, si yo pensara que hay algo que yo puedo hacer para ser justificado delante de Dios y para no ser juzgado por Dios, entonces creo que yo me respaldaría en esas cosas que he aprendido, se me han dicho, para no reconocer que la salvación que viene de parte de Dios es simplemente por gracia, y me esforzaría a hacer todo lo que yo pueda hacer para asegurarme de que esa salvación es mía. Ahora, yo sé que todos como cristianos lo han escuchado muchas veces, yo sé que en esta iglesia lo han escuchado muchas veces, pero yo he descubierto que a menudo muchos cristianos, a pesar de que lo escuchan tanto, de todas maneras siguen haciendo cosas buenas, siguen tratando de cumplir con la ley, siguen tratando de ser gente moral, no por agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho por ellos, sino para asegurarse de que pueden estar seguros de que sí son salvos. Y cuando la riegan, empiezan a dudar de su salvación. Empiezan a pensar que a lo mejor no lo son. ¿No les pasa a ustedes? Porque a mí sí me pasa de vez en cuando. Hago algo, tengo un mal pensamiento, inclusive tengo un mal sueño en el que me estoy portando como me portaba antes de caminar con el Señor, y me tengo que sacudir la cabeza y decir, Señor, ¿soy salvo o no soy salvo?
Sí, entonces es bueno que Pablo nos esté hablando tanto de esto para que estemos completamente convencidos de que una vez venido a Cristo por medio de la fe, ya no es necesario hacer absolutamente nada para ser justificados. Ya hemos sido justificados. Diga, ya soy justificado. Ya no hay nada que debamos hacer, pero sí debemos buscar servirle y honrarle con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, como agradecimiento a la justificación de la cual ya somos partícipes, mas no para ganarla. Y tenemos que estar seguros de ello, porque si no nos vamos a volver locos. De igual manera hay muchas personas no judías que creen que por su religiosidad o por su esfuerzo de cumplir con los deberes y preceptos que su religión les impone, y o por ser personas morales, como estaba diciendo hace un momento, de alguna manera quedarán librados del juicio de Dios. Y no es así. Lo que Pablo está tratando de decir es que nadie se puede librar del juicio de Dios aparte de Jesucristo. Todo el mundo está condenado. El mismo Señor Jesucristo dijo que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya está condenado. Entonces tenemos que tener todos estos conceptos bien claros en nuestra mente. Entonces, como hemos estado viendo, la ley no fue dada para hacer justo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos o gentiles. Y por más religioso y o moral que sea el hombre, tampoco se librará del juicio de Dios aparte de la fe en Jesucristo. Los versículos 10 al 12 de Romanos 3 nos dicen ahí, lo pueden leer ahí en su Biblia, como está escrito: no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. La palabra todos en el griego es la palabra paz. Paz, P-A-S. Y la palabra paz se puede traducir todos o cualquiera. Esto va a ser importante más adelante. Entonces no hay uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, volviendo a la ley, Pablo nos sigue diciendo ahí en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Los que estaban bajo la ley en aquel tiempo eran los judíos, ¿sí? Y la ley les fue dada para que ellos mismos cayeran bajo el juicio de Dios y se dieran cuenta que aún como judíos iban a necesitar un Salvador, y cuando viniera Cristo reconocieran que Él era el Cristo, el ungido de Dios, y pudieran poner su fe en Él para ser salvos. Pero los judíos no querían hacer eso. Los judíos se creían justos en sí mismos. Entonces, la ley no fue dada para hacer justo a nadie de nuevo, porque si la ley, cualquier ley, pudiera hacer justos a los hombres, entonces Cristo no necesitaba ¿qué? No necesitaba morir. Porque si tan solo seguimos esta regla y esta regla y esta regla y la hacemos al pie de la letra, entonces nosotros podemos ser justificados por nuestras acciones. Y lo que la ley venía a hacer era a darle a saber al hombre de que por sí solo era imposible. Y esto puede ser que se nos haga pesado, pero créanme, es algo que nos libera. Es algo que nos libera, porque entonces ya la responsabilidad por nuestra salvación no es nuestra, es ¿de quién? Del Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios que en Cristo podemos ser salvos. Y creer que la muerte de Cristo es la que nos salva, ¿sí? Entonces la ley es dada para callar a todo aquel que quisiera o quiera en nuestro tiempo jactarse de lo justo o bueno que es. Si yo dijera aquí, ¿cuántas personas buenas hay entre nosotros? ¿Cuántos levantaríamos la mano? ¿Serio? ¿Ni uno? ¿Soy el único? Si preguntara cuántas personas justas hay entre nosotros, ¿cuántos levantarían la mano? Justos no, justificados sí. ¿Ok? Justos no, justificados por Dios sí. Entonces, si preguntara cuántos justificados hay aquí ahora entre nosotros, todos deberíamos de poder levantar la mano si todos hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Sin ningún titubeo, sin ninguna duda. Hemos sido justificados. Por eso al principio les dije, digan soy justificado. Pero no parece ser que les cayó, se les pegó. Así es que digan soy justificado.
Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, ¿cómo decía? Caigan bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que nadie, ni judíos, ni gentiles o no judíos, será justificado, será declarado justo delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, por los hechos de la ley, ninguna persona puede justificarse ante los ojos de Dios, porque el único beneficio de tener la ley es que por medio de ella se tiene el conocimiento del pecado. Más adelante Pablo va a decir, yo no hubiera sabido que no debía codiciar hasta que vino la ley. Y en cuanto leí, no codiciarás, ¿qué dijo? Codicié. Porque la ley vino a abrirme los ojos de que ya tenía eso en mi corazón. Y cuando leemos la ley, vemos que todo lo que la ley, de lo que la ley habla en contra, ya está en nuestro corazón. No es necesario que lo practiquemos. Si somos honestos con nosotros mismos, ahí está guardado, nada más esperando el momento, la oportunidad para manifestarse. Y si somos honestos con nosotros mismos, creyentes o no, sabemos que eso es cierto. Y por eso necesitamos a Jesucristo, necesitamos acercarnos a Jesucristo, aferrarnos a Jesucristo, agarrarnos del borde de su manto y no soltarlo, reconociendo como aquella mujer sirofenicia, si tan solo toco el borde de su manto seré limpia. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está tratando de comunicarles a los romanos aquí. Entonces, los hechos de la ley, ninguna persona puede justificarse a los ojos de Dios, porque el único beneficio que tiene la ley es que por medio de ella se tiene el conocimiento de pecado. Entonces, la ley muestra al hombre en dónde ha fallado. Y este es el entendimiento adecuado de la ley. Cuando entendemos esto, estamos entendiendo la ley. Y vamos a ver más acerca de esto cuando lleguemos al capítulo 7, en donde se nos dice que la ley es santa. ¿Sí? Y vamos a estudiar más de que este es el problema que los fariseos tenían, que tenían la letra, pero no entendían el lado espiritual de la ley. Porque miren, la letra nos hace portarnos bien. ¿No es cierto? Leemos la letra y vemos no debes y decimos tengo que tener cuidado y por un rato no lo hacemos, pero después, pero el espíritu, la ley espiritual, delante de ella ninguno de nosotros nos podemos esconder. Delante de ella el Señor ve a través de nosotros. Todos podemos bañarnos, perfumarnos y cambiarnos y venir bien bonitos a la iglesia, ¿no es cierto? Digo, mírenlos a ustedes, por favor. Pero ¿cómo andamos por dentro? ¿Qué está pasando dentro de nosotros? ¿Sí? Por eso la ley tiene que ser espiritual. Y la ley, la letra, es nada más para manifestar, para revelarle al hombre lo pecaminoso que es. Sí, entonces cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a hablar acerca de esto. En Gálatas 2:16, Pablo les escribe esto a los Gálatas. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. Entonces pudiéramos nosotros decir que en cuanto a la ley somos irreprensibles, como lo decía Pablo. Pero Pablo reconoció que no era irreprensible. Ante sus ojos quizás él se miraba irreprensible, pero él sabía dentro de su corazón que no era irreprensible porque espiritualmente había fallado muchísimas veces a la ley. Y es importante que ese trocito de información lo tengamos presente, especialmente cuando llegamos a donde Pablo dice, es que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo hago, etcétera, porque hay mucha confusión en cuanto a ese pasaje, pero no me quiero adelantar, ni salirme por la tangente, vamos a concentrarnos en lo que tenemos delante y luego hablamos de eso, amén. Versículo 21 de Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Ahora, como ya hemos visto, ya hemos hecho un estudio acerca de esto, de la justicia de Dios que se ha manifestado, voy a hacer una pregunta, y el que me conteste la pregunta le voy a regalar una taza de café y una galleta después del servicio, ¿ok? ¿Cómo es que la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley? Ya lo estudiamos. Cerca, por medio del Evangelio.
Por medio del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos 1, versículo 17? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin, notaron que dice de principio a fin, es por medio de la fe, tal como está escrito. ¿Se acuerdan lo que dice? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que el justo, desde los tiempos antiguos, el que era justo, justificado por Dios, vivía por fe. Por fe se sentía justificado delante de Dios. Los que vivimos ahora sabemos que no hay justo ni aun uno. Así es que nosotros podemos decir, soy justificado por medio de ¿qué? De la fe. Creemos con todo nuestro corazón que hemos sido justificados. ¿Lo creen? Entonces digan otra vez, soy justificado. Que se les grabe bien eso en su mente y su corazón, que en Cristo hemos sido justificados. Ya no tenemos que seguir flagelándonos, ya no tenemos que seguir atormentándonos, ya no tenemos que seguir pensando que nuestro pasado de alguna manera va a afectar nuestra relación con Dios. Eso no quiere decir que nos olvidamos de nuestro pasado, porque fue precisamente nuestro pasado, ¿sí?, el que nos llevó finalmente a reconocer que necesitábamos a Cristo, ¿no es cierto? Platicando con una hermana esta semana pasada en el Black Friday. ¿Alguien fue al Black Friday? ¿Nadie? Cuando menos a ver a la gente pelearse por las televisiones, ¿nadie? No. Le estaba platicando que a veces me acuerdo de las cosas que hice antes de ser salvo y siento así como que, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber pensado eso? ¿Cómo pude haber obrado de esa manera? Nunca nos olvidamos de nuestro pasado, pero ya no dejamos que nuestro pasado nos condene, porque en Cristo hemos sido justificados. ¿Sí? Él nos ha perdonado, Él nos ha hecho limpios. ¿Sí? ¿Seguimos practicando lo que practicamos en nuestro pasado? No, lo evitamos ahora, ¿verdad? Somos militantes contra el pecado. Sí, estamos a las vivas, porque sabemos de qué pata cojeamos, sabemos cuáles son nuestras debilidades y tratamos de mantenerlos alejados de ello para no ofender al Señor, para no ofender al que dio tanto por nosotros. Entonces el justo por la fe vivirá. ¿Y a quién está citando Pablo? Pablo aquí está citando al profeta Habacuc, porque en Habacuc capítulo 2 y el versículo 4, noten lo que dice: aquel cuya alma no es recta pero el justo vivirá por su fe. ¿Sí? Aquel cuya alma no es recta es arrogante. La persona que dice, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo no necesito la Biblia, yo no necesito la iglesia, yo no necesito a los pastores, es una persona arrogante que está confiada en sí misma para poder llegar delante de la presencia de Dios y creer que Dios lo va a recibir como justo, cuando a nadie va a recibir como justo si no viene en Jesucristo. Entonces el profeta Habacuc nos dice que el justo por la fe vivirá, que es lo que nos dice el versículo 21, da testimonio la ley y los profetas. Entonces podemos decir, ok, el profeta Habacuc está dando testimonio de que el justo por la ley vivirá, pero ¿y la ley en dónde da testimonio de que el justo por la fe vivirá? Toda la ley, todo lo que es la ley. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de los profetas, el libro de los Salmos, todo el Antiguo Testamento da testimonio de que la justificación es por la fe, de que el justo por la fe vivirá. Los sacrificios del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, los tipos que se presentan en el Antiguo Testamento, los grandes pasajes que hablan del Evangelio, tales como Isaías 53, todos testifican acerca de esta verdad, que la justicia es dada a la humanidad, y noten que dije la humanidad, no al hombre, por la fe en Jesucristo. Entonces los profetas dan testimonio, la ley da testimonio, Pablo está dando testimonio. Si la ley podía testificar de la justicia de Dios, pero no podía proporcionar esa justicia al pecador. La ley nos puede testificar de la justicia de Dios, pero no puede proporcionarnos de esa justicia. Entonces no confíe en cuántos pasajes se sabe de memoria de la Biblia, y no confíe. Debe de memorizarse las Escrituras, no me malentienda.
Entre más escritura tenga memorizada, más armas tendrá contra Satanás cuando Satanás lo trate de atacar con sus mentiras. Pero no confíe en cuánta escritura conoce y qué tan profunda es su conocimiento de la teología como aquello que de alguna manera lo va a justificar delante de Dios. Porque nada de eso nos puede justificar delante de Dios. ¿Sí? Nada de eso nos va a... ¿Se acuerdan de aquel fariseo que estaba en el templo y estaba dándose golpes de pecho y estaba diciendo, te doy gracias, Señor, que no soy como este publicano aquí, no soy pecador, diezmo de esto, diezmo de aquello, hago esto, hago lo otro? ¿Se acuerdan? Y dice el Señor que el publicano, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando golpes de pecho, diciendo, Señor, sé propicio a mí, un pecador. ¿Se acuerdan? ¿Quién de ellos se fue justificado? Dijo el Señor Jesucristo. El publicano. Porque estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo su necesidad de perdón, estaba reconociendo su necesidad de misericordia. Si yo preguntara, y no quiero que levanten la mano, ¿quién aquí necesita perdón hoy? ¿Quién aquí necesita misericordia de Dios hoy? ¿Quién aquí necesita sentirse de nuevo justificado por Dios? Porque hizo, pensó, dijo, se portó de una forma que no muestra que es justificado. Si somos honestos, todos en alguno de esos puntos debimos haber dicho yo. ¿Sí? Porque estamos en esta tierra todavía. ¿Sí? Estamos en esta tierra todavía. Entonces la ley podía testificar de la justicia de Dios, pero no podía proporcionar esa justicia al pecador. En Gálatas 2:21, noten lo que dice Pablo ahí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia de Dios dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. ¿Qué dice? No desprecio la gracia. ¿Han oído el dicho? ¿A quién le dan? No. Sí, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Sí? El Señor, Dios está ofreciendo su gracia, Dios está ofreciendo salvación por gracia. ¿Sí? Si la gente, si el mundo conociera, si el mundo se diera cuenta de lo que Dios está ofreciendo, no lo despreciarían como lo desprecian. Si nosotros nos diéramos cuenta en realidad de lo que el Señor nos ha dado en Jesucristo, haríamos todo lo posible por honrarlo con nuestras vidas, por vivir para Él, por vivir en Él, por ponerlo a Él primero que cualquier cosa en nuestra vida. Antes que cualquier anhelo que tuviéramos, antes que cualquier deseo, antes que cualquier aspiración que tuviéramos, lo pondríamos a Él y nunca pensaríamos ni siquiera en dejarlo a Él por poner algo en su lugar. ¿Sí? Pero quizás a veces se nos olvida de lo valioso que es lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y se nos olvida de lo que le costó. ¿Sí? Por eso Pablo dice de nuevo ahí en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Y déjeme decirle, Cristo no murió en vano. Cristo murió para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. A todos y cada uno de los que nos están viendo ahorita por Facebook Live, a todos y cada uno de los que nos están viendo ahorita en YouTube, que pongan su fe en Él. Entonces, bajo la ley del Antiguo Testamento, la justicia vino por medio de la conducta del hombre, pero bajo el Evangelio la justicia viene por el creerle a Dios, que en Jesús hemos sido justificados. Diga, soy justificado. Y Pablo está tratando de comunicarles a los romanos. Y yo a veces veo esta carta como que a los romanos, pero acá por debajo del agua como que les está escribiendo a los judíos. ¿No han sentido ustedes eso así? Como que, ok, les voy a escribir a los romanos, pero por acá por debajo del agua esto es para los judíos. Así es que es como aquel que está hablando con la nueva novia, pero la ex está por ahí atrás de él y está diciendo todo lo que está diciendo para que la ex escuche y se ponga celosa, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que de hecho nos va a decir que Dios usa a los gentiles para traer celo a los judíos, para ver si los judíos al sentir, oye, ¿por qué los gentiles están siendo salvos y por qué se creen justificados? Y por qué nosotros tenemos la ley, nosotros somos los de la circuncisión, nosotros tenemos ahora, para que digan, ¿por qué ahora Dios
Los está recibiendo a ellos como si fuéramos nosotros. Los está provocando a celos. Y a veces es lo que veo yo aquí. Y a veces vemos hermanos nosotros que están sirviendo, que están haciendo, que están... yo no sé a ustedes, pero a mí sí me provoca celos. Y yo digo, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que ellos hacen? ¿Por qué yo no puedo tomar la oportunidad para servir como ellos sirven, para amar como ellos aman, para dar como ellos dan? ¿Por qué no? Yo también debería estar haciendo eso. Y a menudo lo pensamos, pero no lo hacemos. Y ¿saben qué? Para eso lo hace Dios, para provocarnos a celos. Lo que nos dice en Hebreos, para provocarnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. ¿Sí? Es así como el Señor lo hace. ¿Sí? Ahora Pablo va a usar aquí y en el siguiente capítulo va a usar la fe de Abraham para ilustrar este punto de que el justo por la fe vivirá. Lean conmigo Gálatas capítulo 3, los versículos 6 al 10. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 10, y noten lo que dice. Así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quédense ahí. Así Abraham creyó a Dios. No dice creyó en Dios. Le creyó a Dios. La semana que entra vamos a ver que cuando dice le creyó a Dios, lo primero que hizo fue poner en práctica lo que Dios le pidió. ¿Y se acuerdan qué fue lo que le pidió Dios? Que sacrificara a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se puso a lloriquearle a Dios, ay no, es mi bebito, pobrecito, ¿cómo te lo voy a mandar tan? No hizo eso. Dice que lo agarró la leña, agarró el fuego, agarró el cuchillo y le dijo, hijo, vente, vamos a adorar a Dios. Eso es lo que quiere decir creerle a Dios, escuchar lo que nos está diciendo y ponerlo en práctica inmediatamente. Aunque nos pudiera costar, aunque pudiera ser difícil, tengamos que dejar lo que tengamos que dejar, tengamos que hacer a un lado lo que tengamos que hacer. Eso es lo que es creerle a Dios. Y eso es lo que Dios cuenta por justicia. Porque creer en Dios cualquiera lo puede hacer. Es más, creo que Santiago es el que nos dice que hasta los demonios creen. Entonces, creer en Dios cualquiera, todo mundo cree en Dios. Pero no todo el mundo le cree a Dios. Porque el que le cree a Dios actúa de acuerdo a lo que Dios pide, sin titubear. Y de nuevo, sí va a doler, sí vamos a tener que dejar algunas cosas, pero se hace así como Abraham lo hizo. Por eso Pablo lo pone de ejemplo. Gálatas 3:7 sigue diciendo, sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga en firme, pero de maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en ¿cuántas cosas? Todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Entonces noten que al revelarnos a través de Pablo que el hombre no es justificado por medio de la fe, el Señor nos hace libres de la maldición de aquellos que tienen que cumplir con la fe, porque el que quiera cumplir con la fe tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplirlas todas al pie de la letra, si no, nos dice Santiago de nuevo, es culpable de fallar en todas. ¿Quién quiere ser justificado por la ley? Levante la mano. ¿Se dan cuenta de la libertad que tenemos en Cristo? ¿Se dan cuenta de que el peso de la ley ha sido quitado de sobre nuestras espaldas? ¿Se dan cuenta de en realidad lo valioso que es la gracia de Dios? Siguiendo leyendo ahí en Gálatas capítulo 3, pero ahora los versículos 11 al 14, noten lo que dice Gálatas 3, 11 al 14. Y es evidente que por la ley, ¿cuántos? Ninguno se justifica para con Dios, porque, de nuevo, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, que es lo que la cruz era, un madero,
Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿El justo qué? Por la fe vivirá. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe en lo que Jesús hizo, hemos sido justificados. Diga, soy justificado. Pero créalo de todo su corazón. Y si no lo puede creer, si no lo puede decir, porque hay algo ahí, confiéseselo al Señor Jesucristo cuanto antes. Y pídale que le devuelva el gozo de su salvación. ¿Se acuerda el día en que fue salvo? ¿Se acuerda el día en que cayó de rodillas delante de Él y pidió perdón? ¿Se acuerda de lo que sintió? Lo puede volver a sentir si vuelve a rendirse a Él. Entonces cualquiera que no se sienta justificado, cualquiera que no pueda decir soy justificado por algo que hizo, por algo que pensó, por algo que dijo, sí, pero cree lo que Dios dice en su palabra, tan solo arrepiéntase delante de Él, porque el Señor es fiel y justo para ¿qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 2 de Corintios 5, versículo 21, noten lo que dice: al que no cometió ningún pecado, que es Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, en Jesús, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Si lo cree, diga, soy justicia de Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona cuando veo estas cosas. Porque yo sé quién fui, yo sé quién soy y sé quién tengo el potencial de ser. Y de todas maneras, Dios me ve como justo. Es tremendo esto, mis hermanos. Por favor, presten atención, guárdenlo en su corazón, créanlo de todo corazón, porque esto es lo que las Escrituras vienen a decirnos. Sí, versículo 22 de Romanos 3 sigue diciendo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para ¿quiénes? Todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Ahora noten de nuevo, Pablo nos dice que esta justicia es para ¿quiénes? Para todos, no importa quién sea, judío o no judío, siempre y cuando su fe esté puesta en Jesucristo. ¿Sí? Juan 3:16, todos se lo saben, ¿verdad? Todos se lo saben. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para que quién? Todo aquel que en Él cree. Y algo interesante acerca de la palabra que se traduce aquí, todos. Sí, de nuevo ya se los dije, pero quiero que se lo graben bien. En el griego es la palabra paz, P-A-S, que también puede ser traducida cualquiera. Entonces pudiera decir esto: para que cualquiera que en Él cree, sí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es importante, porque la palabra cualquiera significa que ¿qué? Que nadie puede ser excluido. Que nadie puede ser excluido. Porque de nuevo hay gente que habla acerca de la expiación limitada de Cristo. Hay gente que habla de que solamente ciertas personas pueden ser justificadas. Sí, y vamos a hablar de ello cuando lleguemos a capítulo 8 y hablemos de la elección, la predestinación y todo eso. Ay, ya quiero llegar al camino. Nos brincamos todos. No quiero. Tuve que pelear conmigo mismo anoche. Tuve que pelear con el Espíritu Santo. Bueno, más bien el Espíritu Santo peleó conmigo. Porque me venían versículos y versículos acerca de la predestinación y acerca de la elección y todo eso. Y me dijo: ¿para qué te aceleras? Lo vas a poder tocar a fondo cuando llegues al capítulo. Sereno, moreno. Tú predicas lo que tienes delante, yo me encargo de lo demás. Pero es importante que sepamos que cuando dice todos, quiere decir todos. Cuando dice todos, quiere decir cualquiera. Y cuando dice cualquiera, quiere decir que nadie queda excluido. Ahora, quiero darles una evidencia más de esto de cualquiera, ¿ok? Una evidencia más de esto de cualquiera. Porque en el Nuevo Testamento se usa mucho esta palabra paz, que significa todos, P-A-S, no paz de P-A-Z, P-A-S, de todos. Para dar a entender que todos, que nadie queda afuera, nadie queda excluido.
¿Sí? Entonces, la palabra todo también se puede traducir paz y significa cualquiera. Vamos a ver un pasaje que usa esta palabra, que nos ilustra más lo que el Señor quiere decir. En Mateo 7, 24 y 25, estoy seguro que todos conocen el pasaje. Noten lo que dice ahí, a cualquiera, dice, ¿verdad? Que es la palabra paz, que también es la palabra en español todos. Entonces, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. ¿A quién dijo el Señor Jesucristo? A cualquiera. Quiere decir que todo mundo, si quiere, si lo desea, si lo cree, si está dispuesto, puede edificar su casa sobre la roca que es Jesucristo. Y cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, cuando vengan los ríos, cuando vengan las lluvias, esa casa va a permanecer ¿en qué? Va a permanecer en pie, porque está construida sobre la roca. Esa vida va a permanecer en pie. ¿Por qué? Porque está construida sobre la roca. Esa salvación va a ser firme. ¿Por qué? Porque está basada en la roca. ¿Y la roca quién es? Se trata de Él, mis hermanos. Todo se trata de Él. Sí, todo se trata de Él. Todo tiene que ver con lo que Él hizo, con lo que Él fue, con lo que Él es. Si es cualquier otra cosa, no es válido, tiene que ser siempre Jesús. La justificación que es por la fe en Cristo Jesús es para todos, judíos y no judíos. Y es para cualquiera que quiera poner su fe en Él. Los judíos, aunque son el pueblo escogido de Dios, no quiere decir que todos van a ser salvos. Sí, van a tener que llegar a creer en el Señor Jesucristo. Los chapelianos, así les dicen en Chile, los chapelianos, ¿sí? O cuando menos una iglesia de Chile, o sea, los que somos parte de Calvary Chapel, ¿sí? Solo por ser parte de Calvary Chapel no nos hace salvos. Aunque mucha gente, no, yo voy a Calvary Chapel, y en español, que es el idioma que se va a hablar en el cielo, ¿verdad? Todos sabemos que en el cielo vamos a hablar puro español, ¿verdad? No vamos a ser salvos porque somos parte de Calvary Chapel, San Diego, Costa Mesa, de donde sea. No vamos a ser salvos porque somos salvos en Cristo Jesús. Y cualquiera que quiera venir a Él puede obtener esa salvación y esa justificación. Judío o no judío, cualquiera. Y de nuevo esto nos libera a nosotros para poder predicar el Evangelio tal cual es. Para poder predicar el Evangelio como está en las Escrituras. Porque hay mucha gente predicando el Evangelio, tienes que creer, pero luego tienes que hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Tienes que creer, pero tienes que leer tu Biblia. Es bueno, pero no tienes que. Pero es bueno porque vas a conocer más la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Tienes que creer, pero luego tienes que ir a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es la única que tiene la sana doctrina. Tienes que creer, pero luego tienes que bautizarte, porque si no te bautizas no puedes ser salvo. Tienes que creer, no puedes ser salvo. Tienes que creer, pero luego tienes que... Eso no es lo que las Escrituras dicen. Si no lo van a poner en la pantalla, pero escuchen lo que dice Primera de Corintios. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces el Evangelio en su esencia, ¿qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por los pecados del mundo. ¿Le crees a Dios que Cristo murió por tus pecados? Sí, le creo. Entonces eres salvo. ¿Hay algo más que tenga que hacer? No, créele a Dios. Pero nada, sí, nada más, créele a Dios, que Cristo murió por tus pecados y que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero tiene que haber algo más que tenga que hacer para recibir tan grande salvación. No.
Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él vino a la tierra, que Él murió en la cruz, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y con eso eres salvo. Ahora, el creerle va a llevar a cabo una transformación en nosotros, ¿no es cierto? De manera que si alguno está en Cristo, he aquí las cosas viejas, he aquí todas son. Entonces va a haber un cambio. Si no hay un cambio, mis hermanos, si no hay un cambio en nuestra vida, si no hay un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos, tenemos entonces que examinarnos para ver si estamos en Cristo o no. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Es imposible decir estoy en Cristo y no haber sido transformado, no haber sido cambiado. Tiene que haber un cambio. ¿Y saben qué? Ese cambio se lo podemos simular a todo mundo. Al único que no se lo podemos simular es a quién. A Dios, porque Él sabe lo que verdaderamente ha pasado en nuestro corazón. Entonces la justificación que es por la fe en Cristo Jesús es para todos, es para cualquiera, es para el judío y para el no judío. Versículo 23, noten lo que dice, y ahí está esa palabra de nuevo, por cuanto que todos, paz, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero en contexto, todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación. Reina Valera 60 dice de propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene que fe en Jesús. Él es el justo y el que justifica. Él es el único justo, por lo tanto es el único que puede justificar. ¿Sí? En una corte de ley, el único que puede declarar inocente al que es acusado es ¿quién? El juez. En la corte de Dios, el único que puede justificar es el único que es justo, que es Cristo Jesús. Ahora aquí tenemos una palabra teológica muy profunda también, que tenemos que prestar atención a ella, que es la palabra expiación o propiciación. Cantamos un canto hace rato que habla de la propiciación, ¿verdad? Propiciar quiere decir calmar la ira de Dios. ¿Sí? Propiciar quiere decir calmar la ira de Dios. Y Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Jesús es el que calmó la ira de Dios contra nosotros. La ira de Dios contra el pecador es algo muy serio. Lo hablamos cuando estudiamos el capítulo 1. Vayan, regresen y escuchen o vean, estudien el capítulo 1. Hablamos de la ira de Dios. Pero Cristo Jesús vino a ser la propiciación. Él vino a ser lo que aplacó la ira de Dios contra nosotros. Si Jesucristo no hubiera venido a ser nuestra propiciación, la ira de Dios todavía estuviera sobre todos y cada uno de nosotros. Así como la ira de Dios está todavía sobre todos y cada uno de los que no creen en el Señor Jesucristo, de los que no lo reconocen como su Salvador. Sí, entonces Él fue la propiciación o la expiación, sí, o la expiación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? Esto lo hizo de nuevo, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Expiación o propiciación, lo quiero explicar para que sepan de lo que se está hablando aquí. En el calendario judío hay un día que se llama el día de la expiación. Nosotros lo conocemos como Yom Kippur. Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur quiere decir borrar. Ese es el día de la expiación. Es el día en que los judíos contemplan su vida durante el año pasado. Y no estoy exagerando, pueden buscarlo, googlearlo como lo quieran hacer. Es en donde meditan acerca de su vida durante el año pasado y ver qué tantas cosas malas hicieron. Y en lo que queda del año, tratan de contrarrestar todas esas cosas malas haciendo ¿qué? Cosas buenas. Y creen que de alguna manera eso va a hacer que sus pecados sean expiados delante de Dios.
Sí, hay mucha gente, inclusive dentro de la iglesia, sí, que tiene su propio Yom Kippur, que medita en todo, especialmente en este tiempo, ¿no? Nos ponemos a ver hacia atrás, a ver qué pasó este año, etcétera, etcétera. Y mucha gente trata de meditar en todo lo malo que hizo. Y por si querían saber, les quedan como 6 semanas para hacer más cosas buenas que las que hicieron malas en este año, para que no se ridiculez eso cuando Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. No es una ridiculez eso. Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces cuando le fallamos al Señor es tanta nuestra indignidad con nosotros mismos, que en lugar de acercarnos más a Él para pedir su perdón, para pedir la reconciliación, ¿qué hacemos? Nos alejamos más de Él. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Por qué? Porque Él no sabe lo que hicimos. Porque Él ni cuenta se dio, porque lo hicimos de noche. Porque lo hicimos escondidos. Porque lo hicimos en un lugar donde nadie nos conoce. Dios no sabe. Dios no sabía lo que Adán había hecho. Eso no es una necedad. Es una necedad querer pensar que de alguna manera nosotros podemos expiar nuestros propios pecados con cosas buenas que hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, era el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo, después el pueblo, con la sangre de las cabras, de los machos cabríos, para ofrecer delante de Dios por los pecados de la nación, y la culpa del pecado es quitada por medio de la sangre del sacrificio. En Levítico capítulo 6, versículos 24 y 25, noten lo que dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio, ¿sí? O de la propiciación. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Señor en el lugar donde se degüella el holocausto. El holocausto era lo que se quemaba completamente en el altar. Noten, se trata de una ofrenda santísima. Todo lo que la sangre de ese sacrificio tocaba, todo lo que se comía, todo hacía que lo tocara fuera hecho santo, completamente apartado para Dios. Por eso Dios mandó a Moisés que hiciera esto. Este es un antitupos, se le llama en griego, un tipo de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Ahora, hablando específicamente del día de la expiación, en Levítico capítulo 16, los versículos 5 al 10, Moisés escribe esto: de la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará 2 machos cabríos para la ofrenda de expiación. Noten que toma 2 machos cabríos y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación, o sea, la iba a presentar por él, por sus pecados, y la ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares, el sacerdote y toda la familia del sacerdote. Versículo 7, luego tomará los 2 machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno de ellas para el Señor y el otro por Azazel. Ahorita les voy a decir qué quiere decir Azazel. Versículo 9. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Lo iba a degollar, iba a derramar su sangre y lo iba a despellejar, bla, bla. Iba a entrar al lugar santísimo con la sangre de este macho cabrío. Al que le haya tocado esta suerte, porque tenían 2, uno lo iban a degollar y el otro ahorita vamos a ver lo que van a hacer. El macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel, Versículo 9 de nuevo. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Versículo 10. Mientras el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él, y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Ahora, ¿quién o qué es Azazel? Presten atención, esto es importante, ¿ok? Esto es importante para que entendamos el Nuevo Testamento. Azazel era el nombre que se le daba al macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre. Se le ponía parte de la sangre al macho cabrío que se enviaba al desierto. O sea, la sangre simbolizaba los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío. Y lo mandaban al desierto, lo dejaban que se fuera en el desierto y se perdiera en el desierto para no regresar más.
Ese macho cabrío, simbolizaba que por medio de la expiación todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar jamás. Nuestros pecados fueron puestos sobre ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Fueron puestos sobre Él. Y Él fue enviado, por así decirlo, al desierto. Y esos pecados no van a regresar. ¿Cuánto? Jamás. Los pecados que ya se han cometido, que se han pedido perdón por ellos, que nos hemos arrepentido, Dios no los va a volver a sacar, a traer jamás. Han quedado en lo más profundo del mar, han quedado lo más alejados de nosotros que pudieran quedar, no van a volver a atormentarnos jamás, y por eso nosotros no debemos dejar que nos atormenten. ¿Cuándo? Jamás, porque Él ya los perdonó. Mi hermano, mi hermana, deje de autoflagelarse por pecados pasados. Deje de castigarse, de autocastigarse por sus pecados pasados. Ya fueron perdonados en Cristo. Él es nuestra expiación. ¿Sí? Y lo que esto quiere decir es que Dios aceptaba la sangre de los machos cabríos como expiación o como propiciación de los pecados del pueblo, hasta que vino Jesús, el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo, a quien Dios puso como sacrificio de expiación o propiciación por medio de la fe en su sangre. Sí. Yo no sé por qué no escuché un amén más. Vamos a hacer que se caiga el lugar. Todos decimos amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2. Dicen lo siguiente: hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. Y Él es la ¿qué? La propiciación o la expiación por nuestros pecados. Y luego, ¿cómo termina? Y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Paz el mundo. También los de todo el mundo. Todo mundo puede ser salvo si tan solo viene a Dios bajo las condiciones que Él ha proclamado que deben venir, que es en Cristo Jesús, por fe solamente, en Cristo solamente y en nada más. Pero va a haber gente que lo va a rechazar. La expiación o la propiciación no está limitada a algunos solamente, sino que cualquiera que lo desee puede optar por creer a Dios en cuanto a Jesús, y su pecado será expiado o propiciado. Ahora, esto no es lo mismo que la salvación universal, ¿ok? ¿Saben lo que habla la salvación universal? La salvación universal dice que como Jesús murió por los pecados de todo el mundo, entonces todo el mundo es salvo. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque va a haber gente, y ha habido gente, inclusive en sus tiempos, que rechazaron a Jesús, que siguen rechazando a Jesús y que lo rechazarán hasta el fin de sus días o hasta el fin del mundo, si les toca vivir. Lo van a rechazar. Y esos que lo rechazan, no hay otra forma de ser justificados delante de Dios excepto Jesucristo. Excepto Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios, ¿sí? Y los que han sido engendrados por Dios son aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Dios ha decidido por su mera voluntad que aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos la entrada al cielo abierta a nosotros. Pero es necesario haber nacido de nuevo. Ahora, vamos a hablar más de esto cuando lleguemos a los capítulos 8 y 9, donde vamos a hablar acerca de la elección y la predestinación. Así es que agárrense, prepárense. Oren al Señor para que le dé sabiduría a su servidor, para que le dé entendimiento a su servidor y nos dé entendimiento a todos cuando llegue, porque ese es un tema muy controversial todavía en la iglesia. Versículo 27 sigue diciendo: entonces, ¿dónde está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Noten, Pablo usa un juego de palabras aquí. La ley o el estándar de Dios es comúnmente asociado ¿con qué? Con obras. Si las hago, voy a ser justificado delante de Dios. Sí, pero aquí nos dice que lo único que un ser humano se puede, que un ser humano se puede jactar en el estándar de Dios, excluye las obras. Porque el estándar de Dios es que se venga a Él por medio de la ley de la fe. La única. Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces aquí el Señor nos va a decir qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. En el versículo 29 Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Quieren hacer la obra de Dios? Crean en aquel que Él ha enviado. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 3, 22 al 24 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, dice la versión Reina Valera 60, para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Nos dice la fe, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¡Ah! Ya lo hice todo. No te preocupes. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en Él. Confía en lo que Él hizo. Créele a Dios que a través de Él puedes ser salvo y vas a ser salvo. Porque el justo por la fe vivirá. Sí, versículo 28, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿El hombre es justificado por qué? Por la fe. ¿Con o sin las obras de la ley? Sí. ¿Quiere decir que debemos de seguir la ley? No para ser salvos, no para ser justificados. Obedecemos la ley de Dios porque es la ley de Dios. Y porque obedecerla nos muestra, nos manifiesta nuestra entrega a Él. Pero salvos somos únicamente por la fe. Obviamente cuando Pablo habla del hombre se está refiriendo a la humanidad. No importa qué hagamos, no podemos ganarnos la salvación, mis hermanos. Solo Dios salva y su salvación es por gracia y es por fe solamente, en Cristo solamente, no por obras para que nadie se gloríe, nos dice Efesios 2, 8 y 9. Dios es el único justo, por esta razón debe ser adorado, alabado, reverenciado, obedecido, exaltado, etcétera, etcétera. Terminando aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en el versículos 29 al 31 de Romanos 3 dice, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, dice Pablo, también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. De nuevo Pablo recalcando que la ley y la circuncisión de nada les van a servir a los judíos cuando lleguen delante de Dios. Versículo 31. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces por la fe, entonces puedo hacer lo que me dé mi regalada gana. No, si verdaderamente tienes fe, confirmas que la ley de Dios es buena, confirmas que la ley de Dios es santa, confirmas que la ley de Dios es verdadera, confirmas que la ley de Dios debe obedecerse. Pero no eres salvo por ello. Eres salvo por la justificación que solamente Jesús puede traer. ¿Cómo confirmamos la ley entonces? ¿Cómo es que por la fe confirmamos la ley? Confirmamos la ley creyendo que en el Evangelio se cumplen todas las promesas que se encuentran en la ley acerca de la venida de Cristo y del perdón de pecados en Él. Y creyendo que todo lo que la ley requiere, ¿escucharon?
Todo lo que la ley requiere, Jesucristo lo cumplió por nosotros y ahora nosotros nos encontramos siendo justificados en Él. Jesús cumplió con toda la ley del Señor para que ahora nosotros por fe estemos en Él. Lo que quiere decir que así como todos morimos con Él en la cruz, así nosotros hemos sido justificados con Él porque estamos en Él. Y de nuevo nos vamos a profundizar más en esto cuando lleguemos ahí, pero en Romanos 10:4 dice esto: porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo paz, de todo o cualquiera aquel que cree. Mis hermanos, dense cuenta por favor esta mañana de la gran bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. Dense cuenta que somos libres en Él, que hemos sido justificados en Él, que no tenemos que estarnos atormentando por los pecados del pasado ya, porque Él pagó por todos ellos. ¿Sí? Que tenemos que reconocer que es su gracia la que nos salva, que es la fe en Él la que un día va a abrirnos las puertas del cielo, literalmente hablando, y que no hay nada que nosotros tengamos que hacer, más que creerle a Dios de la forma en la que Abraham le creyó, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque inmediatamente fue e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, y te damos tantas gracias por esta palabra de hoy. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, hemos estado, Señor, recalcándolo una y otra vez, que nuestra justificación no viene por medio de la ley, viene por medio de la fe en Jesús. Así es que, Padre Santo, hoy una vez más venimos delante de ti, te damos gracias, especialmente en este tiempo, Señor, en el que se acaba de celebrar el Día de Acción de Gracias, este tiempo en el que recordamos que Jesús vino a este mundo, Señor, para morir en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Te damos gracias porque hemos creído en la verdad del Evangelio y porque ahora por esa fe somos salvos. Ayúdanos, Señor, a con libertad predicar esa salvación en Cristo Jesús y en Él solamente. A no ir con nociones que se nos han inculcado en nuestras iglesias o en nuestras religiones anteriores de que se tiene que creer en Jesús y hacer algo. Solamente tenemos que poner nuestra fe en Él, creerte a ti que por medio de su sacrificio, Señor, Él ha sido nuestra expiación. Señor, Él fue nuestra propiciación delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido por ello, a vivir para ti, en ti, a darte todo lo que somos, a no guardar nada para nosotros, a entregarnos por fe al único que puede justificarnos. Y así con todos los rostros inclinados y los ojos cerrados, tanto aquí como en donde sea que nos estén viendo. Si hay alguien entre nosotros, primero, que no ha doblado la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y lo ha declarado su Señor, ahí donde está, así con los ojos cerrados, así solo donde está, no está solo, el Espíritu Santo de Dios está ahí con usted. Aquí entre nosotros nadie está volteando a verlo, nadie quiere saberlo. Usted y Dios, simplemente hable con Dios y diga: Señor, perdóname, devuélveme el gozo de mi salvación. Me he apartado, he dejado el camino, he puesto otras cosas delante de ti. Señor, perdóname, me arrepiento de ese pecado hoy. Ayúdame, oh Dios, a volver a sentir, a que me pueda volver a sentir gozoso de que te he entregado mi vida. Oh Dios, tú ves los corazones tanto de aquellos que te reciben por primera vez como aquellos que se están volviendo a ti en este mismo momento, Señor. Padre Santo, tú obra en cada uno de ellos de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su petición. Que podamos todos juntos poder decir con toda convicción de que somos justificados delante de ti, no por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo hoy y siempre. Y hazlo todo en el nombre glorioso. Ese nombre que es sobre todo nombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Rey de reyes y Señor de señores. Tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice: amén y amén.